Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía del Polígrafo, bienvenidos. Hoy me encuentro sumamente bien acompañada porque está con nosotros un colega, amigo de varios amigos míos, así es que ya es mi amigo, y es Mario Jurist, que está con nosotros. ¿Yo pronuncié bien el apellido? No. Mira, yo como siempre. Tengo un amigo que me escribe diciendo que Mario pierde la mitad de su tiempo deletreando cómo se pronuncia su apellido. Así que pronúncialo como quieras. Bueno, pero Mario es pues fundador de una página de internet muy exitosa en Colombia llamada El Malpensante, que tiene una gran variedad de artículos sui generis. Yo trataría de ponerle la palabra, son fantásticos. Además, Mario tiene otras actividades, es conductor de un programa de radio de salsa, o de música más bien, es de música, no es de salsa nada más. No, es de música en general, digamos, la música caribeña tiene importancia central en el programa, pero incursionamos en muchos otros géneros, sí. En todo. Y con esa cuenta historias. Y me gustaría tal vez empezar por ahí. ¿Cómo surgió la idea de este programa que haces con Alberto Salcedo Ramos, mi profesor? Como tantas cosas, empezó por azar. La directora de la Radio Nacional hace 6, 7 años, Catalina Ceballos, un día en un almuerzo nos vio conversando a Alberto y a mí. Y nos llamó y nos dijo, yo quiero que hagan un programa de radio de la forma en que ustedes tertulian. Lo están haciendo. Lo están haciendo ahorita. Eso. Y ni Alberto ni yo habíamos, aunque los dos tenemos mucha pasión por la música, sí, ninguno de los dos habíamos hecho radio antes. Nos tiraron ahí y bueno, ya son... y nadaron. Ya son un buen número de años que llevamos con ese programa. ¿Cuántos años tienen con eso? Como 6 años más o menos. ¿Y cómo se echa cuento con las músicas? O sea, explícanos. Pues mira, la música es una fuente natural de historias, de leyendas, claro, de mitología. Y hay historias fabulosas, entre otras cosas, porque los músicos tienen muy poco filtro. Entonces dicen cosas, a veces, pues digamos, bastante, se pasan 18 pueblos en lo que deberían decir, pero son muy divertidos, las historias son muy curiosas, qué sé yo, te cuento Alejo Durán, que fue uno de los grandes compositores del vallenato en Colombia, un día le estaban haciendo una entrevista en televisión, así como estamos aquí tú y yo, y le preguntó la conductora del programa que cuántos hijos tenía. Entonces él le dijo, pensó un momento y dijo 26. Sí. Y ella se asombró y le dijo, ¿con la misma? Y él hizo otra pausa y dijo, sí, con la misma, pero con distintas mujeres. Exactamente. No, y además que, bueno, no, eso lo podemos contar acá. Sí, aquí lo podemos sacar. Y yo creo que este hombre ha sido fuente de inspiración de varias historias periodísticas también. Sí, claro. O sea, sí. Es un personaje de la música, por así decirlo. Y en esa tertulia, pues, hablan de los narcocorridos también, por ejemplo. Sí, claro, también hemos hablado porque es una fuente, pues, de historias. Además, el narcocorrido, que es mexicano, también tiene digamos, ese mismo tipo de música se hace en Colombia. Sí. Y cantando, digamos, las glorias, los infortunios de algunos narcotraficantes locales. De hecho, la música mexicana siempre ha tenido inmenso impacto en el caso colombiano. Sí, pero ¿cómo le llaman a esas? No, también se llaman narcocorridos. Ah, no me digas. También de la misma manera, sí. ¿Y cuál es la inspiración? No es la inspiración, ¿cuál de ustedes es el mejor género para poderlas narrar las historias? Es que, mira, depende de eso. Por ejemplo, el vallenato, la cumbia, el porro, músicas tradicionales colombianas, músicas que además han producido intérpretes extraordinarios como Lucho Bermúdez, pues ahí es que casi ni hay que buscarlas, ¿entiendes? Mira, la historia de cómo Lucho Bermúdez se descubrió que tenía talento musical, tenía una abuela indígena guayú. Bueno, los padres de Lucho Bermúdez, a principios del siglo XX, trabajaban los dos, entonces la abuela era ciega, pero cuidaba a ese niñito, a
así. Y un día ella le dice a los papás, párenle bolas, porque él tiene un talento musical inmenso, y lo decía porque ella lo oía en la cocina tocando los peroles, pam, pam, mira. pam, 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 y le parecía que ese niñito tenía un sentido del ritmo, de la armonía tan prodigioso que valdría la pena ponerlo en clases, y así hicieron. Entonces empezó a tocar el clarinete y bueno, luego acabó componiendo pues canciones absolutamente emblemáticas y definitorias de la música colombiana. Pues, Es la Negra Soledad, La que goza, mi cumbia, Carmen de Bolívar, bueno, mentiras no, La Negra Soledad ese es de Wilson Choperena, pero Carmen de Bolívar, bueno, Sal si puedes, hay tantísimas canciones colombianas que además que no son colombianas, sino como de ya todo el ámbito de nuestros países. Claro, de Entonces, región. Y eso es lo que en el programa intentamos ¿Sabes hacer. que gran parte de los artistas de las generaciones de mitad de siglo pasado, casi finales, nacieron de eventos de artistas, de concursos, vaya. Muchos de ellos se hicieron en concursos de canto y después terminaron siendo grandes famosos de la música alrededor del mundo. Por ejemplo, en México pasó muchísimo que todos los artistas internacionales se hicieron internacionales, salieron de concursos prácticamente. Bueno, eso, mira, lo que pasa es que en eso hay cierta mitología que a veces hay que separar con pinzas. Yo no sé sobre cuántos artistas no he escuchado la misma cosa. Tú sabes la historia de Óscar de León, cómo supuestamente fue que descubrieron a este gran cantante salsero. No me acuerdo eso. Dice la leyenda que Óscar de León manejaba en Caracas un taxi. Ajá. Y un día un productor musical se monta y van por el tráfico y entonces Óscar de León va manejando y va cantando ahí. Y entonces este tipo dice, pero este es un salsero con un swing. Le pregunta, le dice, no, yo soy aficionado a cantar, ¿quieres hacer una prueba? La hacen y todo lo demás es una estrella. Historia. Y nace una historia. No sé, me parece que es así, es bonito, la historia es preciosa. Yo no sé si sea cierta. Pero yo sí sé realmente de muchos otros cantantes que nacieron de concursos. Luis Miguel, por ejemplo, en México hubo Yuri, muchos bueno, era una nacieron forma, de todos pues, esos. el caso de Celia Cruz. Celia Sí. Cruz evidentemente iba a concursos que hacían en la radio cubana de la época, ganó rápidamente un par de esos concursos y eso le permitió entrar a una primera, pues a la Sonora Matancera nada menos, y convertirse en la estrella que después fue. Ahora, este es un periodismo cultural muy interesante, porque lleva otra forma de darle a la audiencia cómo masticar el periodismo cultural, cómo entender la cultura de diferentes maneras, y es sensacional. Mira que aquí no tenemos un programa similar a ese en la radio, es una lástima, ¿no? Pero es curioso porque además la música panameña es muy rica y tiene algunos capítulos como muy poco inexplorados en la historia latinoamericana. No sé, todo eso que ustedes llaman los combos nacionales, en los años 60 o 70. Yo soy fanático de ese grupo que se llama Los Dinámicos Exciters, bueno, que se llamó y que creo que de vez en cuando algunos de los sobrevivientes vuelven a tocar juntos. Bueno, eso es muy poco conocido por fuera y valdría mucho la pena. Bueno, o la música panameña que se canta en inglés, sobre todo pues en la zona limítrofe con Costa Rica, es maravillosa. Y también la gran influencia que tuvimos de los norteamericanos establecidos claro, aquí por casi un siglo. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más aquí con nuestro colega Mario, que visita hoy Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía hoy con Mario Jurist. Mario, además de todo, yo sé que me estás comentando que no estás más en la revista Malpensante, pero tú fuiste uno de los fundadores y ese fue un reto que a mí sí me gustaría nada más reproducir para la audiencia, porque no ha sido nada sencillo. O sea, no habrá sido nada sencillo fundar un concepto que en la época era un poquito
cadavérico antes de nacer prácticamente, o sea, no les daban a ustedes como mucha esperanza de que fuera una revista bien acogida, y gracias a Dios ahora pues tiene muchos años. Pero cuando tú hiciste ese proyecto, te atreviste a hacer algo distinto. Esas agallas no son fáciles de manejar y también perdiste como el miedo al fracaso. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, lo dices justamente de la manera correcta eso. En el Malpensante confluyeron, pues, digamos, una serie de circunstancias particulares. El Malpensante es una revista literaria, sí, pero una revista literaria con vocación de Pac-Man, es decir, entonces, aunque el centro sea la literatura, los libros, pues hace constantes incursiones en muchos otros campos, entonces va como interesándose por otras cosas. Es una revista que se hizo con total deliberación a contramano de lo que es el periodismo. Cuando el Malpensante arrancó en los años 90, aquí celebran el Día de las Brujas, el Halloween el 31 de octubre, sí. Exactamente, el Malpensante nació el 31 Justo de octubre de 1996. Así bien se definió. Claro, sí, y eso. Entonces, todo lo que intentábamos hacer en la revista era como la contravía de la supuesta sabiduría convencional del periodismo. Te pongo un ejemplo. Cuando arrancamos, se suponía que ningún colombiano era capaz de leer un artículo de 2 páginas de extensión. Y publicamos, incluso llegamos a publicar una revista en que tenía un solo artículo, que además ha sido una de las publicaciones más exitosas que hicimos nunca. Entonces todo el tiempo estábamos intentando... Mira, ¿Era como desafiar a la tradición? Mira, mi convicción era que simplemente el periodismo se había como ritualizado excesivamente. Yo soy un gran lector de manuales de estilo periodístico. No me digas. Y una de las cosas que hacía era subrayar lo que se prohíbe en esos manuales y tratar de ponerlo en práctica en la revista, para demostrar que a veces eran convenciones que no tenían como mucho sentido, que provenían de otras épocas, pero que ya en el presente no funcionan. La modernidad también adapta todo. O sea. Mira, el periodismo es un oficio que se metamorfosea constantemente. Así y es. Por eso uno le puede perder con facilidad el pulso. O sea, tú crees que sabes hacer ciertas cosas y una mañana te despiertas y te das cuenta que no, por el contrario, no sabes hacerlas. ¿Y el futuro del periodismo, cómo tú lo conceptualizas? No sé, yo miro mi bola de cristal y está completamente nublada, no veo nada ahí. Así que... ¿Cómo así? No, pero sí hay como... Mira, es que es muy mala idea ponerse a profetizar. El periodismo está en un momento de cambio importante. Claro. Eso. Mira, cuando en la revista hicimos un asunto, ¿cuáles eran las profecías que se habían hecho sobre lo que iba a pasar en el año 2000? Entonces volvimos pues el fin del mundo, a releer esos libros como La Tercera Ola de Alvin Toffler. Todo eso era mentira. Alvin Toffler decía que en 1996 se iba a acabar la gasolina. Y entonces la profecía no es un género al alcance del género humano. Entonces yo prefiero ser mucho más cauto en eso y simplemente solo te diría una cosa. En este momento vivimos una crisis de los medios periodísticos, pero no hay ninguna crisis del periodismo. Claro. Son dos cosas diferentes. Y la crisis es por la modernidad, es simplemente por otras vías de cómo... Bueno, apareció Internet que vino a cambiar absolutamente todo. De cómo lograrlo. Sí. Pero ¿sabes qué? Otro grande maestro colombiano, el profesor Darío Restrepo, explica que esa crisis se puede superar teniendo un poquito más de cercanía con el lector. Así lo lograron grandes periódicos de Estados Unidos cuando empezaron a ver la crisis del papel y del internet. Entonces ellos optaron por hacer otra forma de acercarse al lector, lo tomaron más en cuenta para todo y se les solucionó todo. Eso pues, mira, te insisto, no se sabe muy bien, digamos, cómo saldremos de este laberinto, pero el periodismo está tan vivo como nunca. Sí. Ahora, ¿cómo sostenerse en estas revistas culturales que tienen este esquema tan distinto al resto? Y si bien es cierto que la
la independencia no se compra, pero sí tiene un costo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se saca adelante esto financieramente? Mira, el Malpensante desde el principio es que, digamos, la persona con la cual yo fundé la revista, que se llama Andrés Hoyos, era un hombre que tenía un pie en el mundo de la cultura, pero otro en el mundo de los negocios. Entonces, desde el principio, la revista quiso, en sus propias posibilidades, no vivir como muchas otras que viven de subvenciones del Estado, que aspiran a diverso tipo pues, de ayudas que se obtienen, sino ser una revista comercial y entonces funcionar en el mismo escenario que funcionaban otras publicaciones. No te voy a decir que nos fue de manera esplendorosa, pero es que la revista ya ha durado 22 años. Yo ya no estoy ahí, pero la revista sigue saliendo en papel. Es una revista minoritaria, pero que logró construirse, digamos, un nicho ahí que no es una revista, nunca ha dado particulares cantidades de dinero, pero siempre permitió que se pudiera financiar. Y digamos, y el equipo que trabajaba ahí, pues todos trabajamos, sigue siendo una pequeña empresa que ha durado 22 años y eso no me parece pues desdeñable. Para nada. Vamos a hacer una pausa, regresamos más con esta charla cultural de hoy. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Mario, hay mucha gente, como tú decías, que se paraliza por el miedo al fracaso. Y es que es verdad, o sea, por lo menos muchas personas han tratado de hacer una página, o de hacer su blog, o de inventar historias, o de hacer... Yo sé que la pasión tiene que venir acompañada de todo, y cuando la hay, igualmente hay miedo a fracasar. ¿Y cómo se vence esa situación en un profesional? Bueno, eso tiene que ver con el temperamento. En mi caso particular es que, mira, cuando yo doy clases de escritura siempre le digo a la gente, o sea, ¿cuál es lo dramático de que un artículo te haya salido mal? ¿Cuál es la solución para eso? Corregir. Volver a escribir otro Ya. en que trates de que te funcione mucho mejor lo que en este te salió mal. Y en general yo he aplicado ese principio a lo largo de mi vida. Yo no creo que uno haga cosas cuando considera que es un experto, que tiene suficiente conocimiento para emprenderlas. Me parece mucho más interesante cuando... Aprender en él. Exactamente, que el proceso de hacer algo sea aprender a hacerlo. Sí. Entonces, yo me he aventado a hacer montones de cosas para las cuales no tenía, digamos, una experticia particular. He hecho exposiciones de fotografía, he trabajado como disc jockey durante muchísimo tiempo, he escrito libros, he sido editor, he sido productor musical en diversas ocasiones. Ahora me he estado interesando mucho por todo lo que pasa en internet. El próximo año me voy a meter en un programa de un portal. He dado clases de escritura creativa. Ahora también me está interesando la gastronomía. Ay, y me buenísimo. interesa mucho el tema de los licores. No me digas. Entonces he escrito un montón Pero sobre ¿de eso. escribir o de tomar? Las dos cosas. Es que, pues, a ver, para escribir sobre licores necesitas experiencia práctica. Entonces, ¿Pero de qué licores, por mira, ejemplo? en particular el ron. Ah, ¿sí? Y le he dedicado, bueno, digamos, he escrito mucho sobre ron, en todo, porque el ron es De diferentes partes, me imagino. Claro, el ron es una bebida emblemática de todo el Caribe. Correcto. O sea, no hay país ni isla en el Caribe que no tenga diversas y de variedades de Norteamérica ron. también, o sea, hasta México Pero tiene claro, muy buenos rones. Claro, eso es una viejísima tradición. Y curiosamente, pues, se menciona siempre a Hemingway, pero es enorme la cantidad de literatura que hay alrededor del ron. ¿Y qué ensayas sobre el ron? Es decir, ¿estás tratando de hacer una historia en particular o qué? Mira, me interesaban varias cosas. La primera es que la historia del ron es bastante desconocida para la gente en eso, y es una historia llena, digamos, de episodios muy coloridos. O sea, mira, antes el ron, pues hay toda la historia con los piratas que bebían ron. Sí. Eso tiene que ver con una cosa, el ron primitivo no había forma de medir el grado alcohólico, entonces había unas formas aproximadas. Por ejemplo,
ponían en una mesa un poco de pólvora y le echaban un chorrito de ron. Entonces lo prendían. Si eso explotaba así, estaba era porque... cargado en alcohol. Sí, exactamente. Entonces, pero si echaba un chisporroteo como... Entonces decía, este es el punto. Claro, eso hacía que a veces la gente bebiera rones con gradación alcohólica del 75, el 80%. Y obviamente pues tomabas 4 tragos y eso pues te enloquecía. Claro. Hasta que se inventó, se llama el higrómetro de Sykes. Entonces ahí se pudo medir esa cuestión. Se reguló. Entonces cuento muchas historias parecidas con eso. Pero lo otro es que además de Hemingway hay muchos otros escritores en el mundo del Caribe que han escrito sobre el ron. Pues no sé, o también no solo del Caribe, sino por ejemplo ingleses. Robert Louis Stevenson escribió mucho sobre el ron y hay su novela famosa de La Isla del Tesoro, en la cual se hace una gran celebración del ron. Y luego, pues, hay, como todos los licores, hay toda como una mitología alrededor del ron. No sé, yo no sé si en Panamá es igual, pero en Colombia siempre ha habido el temor con el ron oscuro de que afecta a la virilidad masculina. Y por eso muchos prefieren el ron blanco. Aquí lo pueden catar los cuates, porque aquí hay puro varón. Mira que es una bebida, yo la hallo más masculina que femenina. Sí, claro. En cuanto a gustos, en cuanto a tomadores, ¿no? Pero tiene una cosa curiosa, el ron ha ido conquistando paladar femenino porque en general la industria de los licores se ha ido inclinando hacia lo dulce. Y el ron, de manera natural, pues tiene el regusto de la caña de azúcar, que es de donde nace. Entonces, eso ha hecho que algunas mujeres, algún público en diversos países se haya venido interesando en el ron. Es correcto, pero también los puntos de añejamiento y eso es lo que hace prácticamente toda la diferencia, por lo menos a mi gusto. O sea, yo, mujer tomando ron, yo tomaba más ron cuando estaba más joven, que iba a la discoteca, acá, ya no sé qué, no sé cuánto. Pero después se perdió ese gusto, por ejemplo. Lo que pasa es que, obviamente, el Cuba Libre, o sea, la cubata, como dicen en tu tierra, pues eso siempre se consideró como un trago de adolescentes. Entonces, que cuando uno madura, se supone que se pasa a tomar whisky o bebidas más refinadas. Pero siempre queda el mismo interés en eso, ¿no? Ahora, Mario, pasando a otro tema para no perder la oportunidad, ya es el último bloque, me gustaría conocer si para ti funcionó o no realmente el proceso de paz que se instaló en Colombia, ya después viéndolo en perspectiva. Bueno, mira, te digo, lo dije el otro día, la guerra colombiana es la guerra más larga que había existido en el mundo. Correcto. Entonces, haber logrado un proceso de paz con una parte, digamos, o con el principal actor que había en ese momento, que eran las FARC, pues ya eso solo es un mérito. Lo que ha venido pasando después es preocupante, por diversas razones. Mira, todo proceso de paz es muy complejo y no podemos esperar que salga a pedir de boca. Bueno, porque tiene que haber un periodo de adaptación. Sí, claro. Eso, en todas las cosas. Y eso. Ahora, bueno, es un tema que divide a la sociedad colombiana. La forma en que se ha hecho este proceso de paz pues, recibe críticas de parte de una parte de la población. La otra entiende, la justicia transicional siempre tendrá una dosis de impunidad importante. Pero entre eso y que la guerra continúe indefinidamente, es un precio alto que hay que pagar, pero creo que pues algunos estamos asumiendo con conciencia de lo que implica este asunto. Preocupa que asesinen tantos líderes sociales en Colombia. En lo que va del 2019, creo que son más de 300 asesinatos. Eso es inaceptable. Bueno, un solo asesinato es inaceptable. Correcto. Pero 300 eso. Y luego es un país muy complejo en que estaban las FARC, hay también remanentes de grupos guerrilleros, pero en Colombia también hay una gran criminalidad
derivada del narcotráfico, derivada de la minería ilegal. Entonces eso también sigue convulsionando bastante el y país. eso es otra guerra que no hemos podido ganar en tantos años. Tiene que haber una reorientación para la lucha contra el narco. Mira, si tú me lo preguntas, o sea, yo creo que la verdadera solución es que legalizar. haya exactamente una concertadamente. Es decir, todos los países, bueno, México mismo, tú misma lo sabes, es un país pues convulsionado totalmente por el narco, entonces la solución va a pasar por la legalización. Ahora, legalización son muchas cosas y eso se puede enfrentar de diversas maneras, pero no es tema para conversarlo acá en el programa, pero es, creo yo, el único camino realmente más viable, serio y viable para... más pacífico, tal vez, para solucionar esto, claro, hasta cierto punto. Sí. Ya se hace la gente inmune a los asesinatos, es dramático. Desde el punto de vista humano, yo creo que es lo peor que le puede pasar a la... Mira, son costos impagables para nuestros países. Horrible, horrible. Gracias, Mario, por estar en el Polígrafo. Es un gusto tenerte. Gracias por compartir con nosotros este espacio, por acompañarnos, por saber de ti, por explicarnos el periodismo cultural de otra forma. Y nada más le falta ser cantante, ¿verdad? Sí. Eso no va a pasar, no va a pasar, no. Yo sé que no. Gracias a usted por estar en el Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.